Buenas tardes, mi nombre es Daniela Giraldo Álvarez y estoy en la clase de Tendencias Contemporáneas del Derecho Laboral con la doctora Ana Mercedes Bojacá. La finalidad de este video es explicar las tendencias contemporáneas en el derecho laboral en la actualidad. Para eso se hará un análisis de las lecturas trabajadas en clase y las distintas exposiciones realizadas en el transcurso del semestre que reflejarán la diversidad en el tema laboral en el mundo. Es necesario tener en cuenta la realidad en los diferentes escenarios globales que, como más adelante pues vamos a ver, tienden a la deslaboralización. Uno de los factores más influyentes de esta deslaboralización es la globalización, la cual ha traído nuevas formas de contratación que tienden a desmejorar las garantías de los trabajadores. Un ejemplo de esto es la tercerización y la temporalidad, las cuales reducen costos al empleador. Pero buscando unificar unas políticas y unos criterios a favor del empleado o de los trabajadores, nace la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuyo objetivo es garantizar los derechos del trabajador. Para esto, la Organización Internacional del Trabajo establece unos derechos y unos principios rectores de las relaciones laborales, plasmándolos en los diferentes convenios y recomendaciones. Los convenios de la OIT se clasifican en fundamentales, de gobernanza y técnicos. Pero bueno, en este video como tal vamos a hablar de los fundamentales. Según la OIT, son 8 los convenios fundamentales, los cuales abarcan temas que son considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos 8 convenios son, primero, el convenio número 87, que es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Segundo, el convenio número 98 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Tercero, encontramos el convenio número 29, que habla sobre el trabajo forzoso. De igual manera, el convenio número 105, que es el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. Además, encontramos el convenio número 138, que es el convenio sobre la edad mínima, el cual es supremamente importante y más adelante lo vamos a desarrollar en este video. También encontramos el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que es el convenio número 182. El convenio número 100 nos habla sobre la igualdad en remuneración. El convenio 111 nos habla sobre el convenio sobre la discriminación, tanto en el empleo como en la ocupación. Estos 8 convenios ya han sido ratificados por casi la mayoría de los países en el mundo, faltando unos pocos pues por adherirse. Por eso vamos a ver que en la legislación de los países hay cosas muy parecidas porque pues todos hacemos partes de la OIT. Estos convenios han generado una seguridad para el trabajador y efectivamente han unificado criterios acerca de muchos aspectos, sobre todo en la parte de contratación y sindicalización. Un ejemplo de esto puede ser la jornada laboral en los países pues, que se ha estandarizado y se ha reglamentado dentro de la legislación interna de cada país como no superior a 8 o a 9 horas en algunos países diarias, 48 horas semanales máximo. Por supuesto que estas horas pueden ser más, pero esto depende de lo acordado entre el empleador y el trabajador, o en el caso de ser así, de la colectividad, lo que se planteó desde el principio, lo que se pactó entre la colectividad o el sindicato y el empleador. Además, estas horas extraordinarias deben ser remuneradas según lo establecido pues, en cada país. De igual manera, los empleados tienen derecho a tener una hora para almorzar y tienen derecho, dependiendo de los países, de unos minutos que pueden ser entre 15 o 20 minutos para descansar, dependiendo también de la jornada y de las horas que estos manejan. De igual manera, gracias a convenios como el 138, que es referente a la edad mínima para trabajar, países tales como el Reino Unido, Sri Lanka, Estados Unidos,
Turquía, entre otros, han reglamentado acerca del trabajo infantil y el ingreso de estos al sistema laboral. Por ejemplo, en Reino Unido la edad mínima para trabajar es de 16 años. En Sri Lanka y Turquía la edad mínima es de 15 años aproximadamente. En el caso específico de Estados Unidos, los menores de 16 años pueden trabajar, pero siempre bajo unas condiciones específicas establecidas y en unos trabajos puntuales. Por ejemplo, el número máximo de horas de trabajo que un empleador puede exigirle a un menor es inferior a 48 horas por semana u 8 horas al día. Asimismo, está prohibido que los empleadores asignen a los menores a trabajar en las primeras horas de la jornada o en las últimas. Además, ningún empleador puede asignar a un menor que trabaje en un lugar o desempeñe un trabajo que sea peligroso o perjudicial para su vida, salud, seguridad o bienestar o su misma integridad. Los trabajadores puntuales los trabajos puntuales que los menores pueden realizar son los menores de 13 años o los más jóvenes pueden cuidar niños, repartir periódicos o trabajar como actores o artistas. Entre los 16 y los 17 años pueden realizar todo tipo de trabajo que no esté calificado como arriesgado. Y de los 18 años a los, pues en adelante, hasta los 21, que es la mayoría de edad en Estados Unidos, no hay restricciones. Otro tema que a mí se me hace supremamente importante abordar es el tema de las mujeres, el trabajo para las mujeres. Pues es primordial que no exista ningún tipo de discriminación por razones de género a la hora de contratar a un trabajador. Y en eso los países o la mayoría de países adscritos a la OIT están de acuerdo y por eso fomentan políticas que vayan a favor de la contratación de la mujer. Un aspecto trascendental e influyente en esta contratación de la mujer es la maternidad, puesto que la mujer queda incapacitada por lo menos unos días antes y después del parto. La mayoría de los países protegen a la mujer durante el embarazo, es decir, tienden a darles, o estas mujeres más bien, tienen derecho a unas semanas de incapacidad pagas y conservan su trabajo, o sea que cuando cumplen con las semanas que se les dan de incapacidad, pues siguen contando con un empleo. Pero lastimosamente no en todos los países es así. Hay países tales como Estados Unidos donde efectivamente el empleador concede unas semanas de licencia a la mujer, pero estas no son remuneradas, lo cual pues obliga a la mujer a tener que volver de manera casi que inmediata a sus labores o pues a su trabajo. Igualmente, pues haciendo un análisis de las exposiciones, encontramos que las tendencias en el derecho laboral en la actualidad pues tienden es a la deslaboralización, de la que ya hablábamos al principio del video, y pues se busca es la generación de un contrato atípico en el cual se puedan, por decir así, salvar los empleadores del pago de prestaciones sociales, o buscan más bien la temporalidad de los empleados, lo cual pues genera una falta de seguridad al trabajador. Ahora, existen nuevas formas de contratación tales como el teletrabajo, las empresas de trabajos temporales, las cooperativas del trabajo, el contrato de hora labor, el trabajo en casa, el outsourcing, el insourcing, y todas estas tendencias lo que buscan o lo que hacen es que se valen de la tercerización y de la supuesta falta de subordinación y de prestación personal del servicio para decir que no existe una relación laboral y generar una flexibilización de los contratos. Básicamente ese es un resumen de lo tratado en clase y muchas gracias.